Hipoglucemia, demencia y fracturas. Lo que se ha visto es que ante episodios de hipoglucemia graves hay un riesgo significativo mayor de demencia, aproximadamente 2,39% por año. Y bueno, este es un trabajo en donde mostraba y diferenciaba que a mayor episodio de hipoglucemia, una hipoglucemia, dos hipoglucemia, tres o más hipoglucemia, en donde iban ajustando, veían siempre que había un mayor desarrollo o riesgo de desarrollar demencia. ¿Sí? Otra de las cosas, las fracturas. Nosotros sabemos, obviamente, porque la hipoglucemia genera un riesgo a caídas. Bueno, se vio que tienen un 70% más riesgo de presentar fracturas los pacientes que conviven con las hipoglucemias. Obviamente, fracturas caderas y vertebrales fueron las más comunes. Yo traje este trabajo, es un trabajo que se realizó acá en Argentina, es un multicéntrico igual, pero me pareció muy interesante para hablar un poquito sobre el impacto de las hipoglucemias, al margen de lo que tiene que ver con la parte cardiovascular y demás, qué impacto tiene en la vida de las personas, qué impacto tiene en su forma de adherirse al tratamiento, cómo responden ante la hipoglucemia. Este es un trabajo muy interesante que se hizo en diabéticos tipo 1 y tipo 2, ya digo, se trabajó en Argentina, es un multicéntrico, en donde se administró un cuestionario de autoevaluación y que tuvo dos ramas, un retrospectivo y un prospectivo. Lo que podemos ver acá es cómo los pacientes reaccionaban ante la hipoglucemia. Entonces, los diabéticos tipo 1, por ejemplo, aumentaron los monitoreos, subieron un 66%, los diabéticos tipo 2 un 46%. Aumentaron las ingestas, eso obviamente va a reflejar aumento de peso, un 60%, un 38%. Aumentaron las consultas médicas, un 51%, un 40%. Tomaron conductas, redujeron la insulina, 60%, 24%, y eso obviamente nos aleja de lograr un buen control metabólico. Dejaron de hacer actividad física, un 20%, un 14%, y hubo un aumento de la necesidad de internación. Es muy interesante en este trabajo porque tuvo dos ramas, tuvo un retrospectivo y un prospectivo. Y cuando uno analiza lo que es el prospectivo y el retrospectivo, se ve cómo los pacientes, cuando uno habla de hipoglucemia, los pacientes le prestaron más atención a las hipoglucemias y se ve marcadamente una mayor detección de las hipoglucemias en lo que era el prospectivo. Este trabajo lo que hizo fue visualizar las hipoglucemias, así que a mí me pareció muy interesante, muy lindo, y para ver cómo se moviliza la gente, qué conductas, qué acciones toma. Obviamente, como dijimos, las hipoglucemias generan una mayor consulta, una mayor internación, y eso genera mayores costos. Esto que parece un trabalengua, básicamente son un montón de trabajos en el mundo que hablan sobre el impacto, los costos directos o indirectos que tiene la diabetes. Hay uno que, bueno, que se realizó en cuatro países, Estados Unidos, Francia y demás, que es el que por ahí más conocemos y demás, que tuvo en cuenta solamente el impacto de los costos indirectos. El paciente obviamente no va a trabajar, o ese día no pudo ir a estudiar, o ese día no pudo terminar una tarea. Bueno, y más o menos se estima una pérdida indirecta entre 15 a $93 por episodio. Los episodios los dividieron en lo que son las horas del día, las horas que trabaja, los episodios nocturnos o horas fuera de sus actividades diarias. La verdad que a los americanos les encanta sacar cuentas y demás, y todo lo que tiene que ver con costos es realmente muy importante. Pasando a la parte de prevención, nosotros siempre decimos que la prevención es lo más importante de la hipoglucemia, y tenemos que trabajar sobre 4 aspectos: la parte de la educación, el entrenamiento, no solamente del paciente, sino también de su entorno, como decíamos antes, son los familiares. Muchas veces en las hipoglucemias graves, si no tenemos a alguien al lado, el resultado puede ser muy ominoso. Analizar las situaciones de riesgo, que el paciente sepa identificar cuando puede estar expuesto a una hipoglucemia. La educación con respecto a lo que es el monitoreo, a la dieta, el conteo de hidrato de carbono, y la parte que nos toca a nosotros, que sería el ajuste, la elección del tratamiento. Actualmente lo que se habla es que no existe un solo saco.
hay que elegir el mejor saco para cada paciente. Eso hablaría de individualizar los objetivos para cada paciente y disminuir la posibilidad de tener eventos como hipoglucemia. Esto, por ejemplo, es la última presentación de la ADA en 2022, en donde uno puede ver que cuando uno plantea cuáles son los objetivos que uno debe plantearse para ese paciente específico, tiene que tener diferentes consideraciones en diferentes aspectos. ¿Cuál es el riesgo potencial de las hipoglucemias o efectos adversos de los pacientes? Está dentro de las primeras líneas. ¿Cuántos años de evolución de la enfermedad? ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Qué otras enfermedades presenta? ¿Sí? ¿Cuáles son las preferencias del paciente? Porque también vimos que esto impacta en su calidad de vida. Y en función de eso, ser un poco más agresivo o menos agresivo, buscando una hemoglobina glicosilada más alta o más baja. Bueno, lo que les comentaba acá, ¿no? Según la duración de la diabetes, lo que vimos, más años de diabetes, más riesgo de hipoglucemia, la edad del paciente, las comorbilidades, las preferencias, el impacto en la calidad de vida. Siempre hablando de un enfoque multifactorial y multidisciplinario. Lo que decíamos antes, la alimentación, tener educadores, tener una buena consulta con el nutricionista, que el paciente sepa manejar lo que es el conteo de hidrato de carbono. Al comienzo los pacientes se sienten un poco abrumados, pero realmente cuando empiezan a conocer lo que es el conteo de hidrato de carbono, se sienten mucho más libres, se sienten mucho más seguros, sienten que empiezan a manejar y a controlar su enfermedad. El manejo durante el ejercicio. Nosotros siempre indicamos el ejercicio, pero nunca hablamos sobre el impacto que puede tener realizar ejercicio físico y cómo prevenir esas hipoglucemias. La medicación, lo que decíamos, suspender o reducir los secretagogos, las insulinas. Y en este caso uno tiene que pensar que la medicina ha avanzado y hoy tenemos, por suerte, diferentes tipos de insulina con diferentes mecanismos de acción. Eso nos permite flexibilizar el tratamiento, identificar para cada paciente cuál puede ser la insulina que mejor le sirva. Lo que son las bombas de insulina. Hoy en día las bombas de insulina son el gold estándar. Nos permiten ajustar la secreción de insulina en función de tiempo, en función de cantidades, tratar de imitar esa curva que yo les mostré antes, que es tan difícil, que se modifica en el transcurso del día. Entonces con las bombas de insulina uno puede programar una liberación, una secreción de insulina con diferentes rangos durante la mañana, durante las horas de la tarde, que la cantidad de insulina sea mucho menor durante la noche, que por ahí eso con las lapiceras, con los PEM, habitualmente se complica. Y otra de las herramientas que hoy en día tenemos es el monitoreo continuo de glucosa. Nosotros ahora estamos disfrutando de tener el sistema el Freestyle Libre, que es un método muy accesible porque en costo estamos muy parecidos con las tiras reactivas, pero realmente la información que da, la practicidad. Yo me encantó poner esta foto de un nene, una nena durmiendo y la madre pudiendo controlarla sin necesidad de despertarla, sin necesidad de invadirla. Creo que eso también es una muy buena herramienta para poder detectar y trabajar sobre hipoglucemia. Hablábamos de situaciones especiales, lo que son salidas, lo que son viajes, las actividades sociales, el alcohol y lo que era relacionado con el ejercicio. Yo les comentaba de que el paciente tiene que prever la actividad física. Por ejemplo, se recomienda que si va a realizar una actividad física y la glucemia está menor de 100 miligramos por decilitro, el paciente debería ingerir hidratos de carbono, entre 10 a 20 gramos. ¿Sí? Y recordar que el efecto de hipoglucemiante de la actividad física es mayor entre los 60 y 90 minutos posteriores a la actividad física. Actualmente se habla de realizar un sprint de 10 segundos a máxima velocidad antes o después de realizar el ejercicio, podría trabajar para prevenir esa hipoglucemia ante la actividad física, porque libera, a través del estímulo de catecolaminas, actuaría sobre la liberación de glucosa hepática. Otra de las estrategias es ingerir cafeína. Bueno, en mi caso yo no estoy familiarizado con esto, pero bueno, las guías dicen de 5 gramos por kilo de peso. Antes del ejercicio también evitarían las hipoglucemias post-ejercicio. Y en todo paciente que tenga hipoglucemias recurrentes, sin una causa evidente, debería pensar o estudiar
que puede haber algo más, por ejemplo, una enfermedad celíaca que disminuya la absorción intestinal o altere la absorción intestinal, es una enfermedad de Addison, alteraciones de la hormona tiroidea, la ingesta de alcohol, por ahí que no es referida, la neuropatía autonómica o una insuficiencia renal que nos alteran, obviamente, el clearance de la medicación. Este es un trabajo, a mí me parece también muy interesante, en donde demuestran, lo que vemos acá es, después de un año de intervención, en donde trabajaron con los pacientes sobre la educación, sobre el tema, esto que hablábamos, de cómo ordenarse con la actividad física, cómo prevenir la hipoglucemia, el tema de alimentación, el conteo de hidrato de carbono, y demuestran de que después de un año logran disminuir la hemoglobina glicosilada sin generar un aumento en las hipoglucemias. O sea que se puede realmente, porque siempre fue la hipoglucemia, lo que decíamos antes, el cuco, era el limitante. Bueno, se puede, obviamente lleva más tiempo, hay que realmente invertir en eso. Para hablar un poquito del tratamiento, actualmente se habla o se dice la regla del 15. Entonces, si un paciente está ante una hipoglucemia, primero que todo intentar lo que decíamos antes, realizar un monitoreo, documentarla, si realmente estamos ante una hipoglucemia, y si no tiene monitoreo, bueno, actuar en consideración. Y lo que se habla es de administrar 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida. Habitualmente con los pacientes no podemos decir 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida. Hay que dárselo por escrito, o sea, ejemplo, un vaso de jugo, no sé, cepita, bagio, o agua con 3 cucharadas de azúcar, o 2 cucharadas de miel, ¿sí? En Argentina no disponemos de las tabletas de glucosa, pero si tuviéramos las tabletas son 3 tabletas, cada tableta trae 5 gramos. Entonces, esos 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida. Después la regla sigue esperar 15 minutos más, repetir el monitoreo, y si el paciente ya superó los 70, porque habíamos dicho que tenía que tener menos de 70 para documentar una hipoglucemia, si superó los 70, ingerir hidrato de carbono complejos. Y de vuelta, ¿qué son hidratos de carbono complejos? Anotarle al paciente 4 o 5 galletas, una barra de cereal, un yogur, ¿sí? Que esté bien claro. En los chicos muchas veces utilizamos lo que son las gomitas. Las gomitas que se compran en el kiosco, pueden ser un buen rescate como hidrato de carbono simple, me olvidé de decirlo anteriormente, para tener en la mochila, por ejemplo. ¿Qué pasa si cuando hacemos el control a los 15 minutos seguimos teniendo la glucemia menor de 70? Bueno, repetimos de vuelta el paso. De vuelta, 3 cucharadas de azúcar en agua, o un vaso de Coca-Cola o de jugo, así hasta poder salir de los 70 miligramos por decilitro. Ante una hipoglucemia severa, bueno, lo que decíamos antes, la hipoglucemia severa, el paciente está inconsciente, no puede él solo salir de esa eventualidad, entonces necesita la ayuda de terceros porque no puede tragar. Entonces utilizamos lo que es el glucagón. El glucagón, como vemos acá en la foto, viene una jeringa, esto se aplica en forma intramuscular o subcutánea, viene un frasquito con el polvito y con una jeringuita con 1 mililitro que lo tenemos que mezclar, lo tenemos que agitar y lo tenemos que volver a extraer, a llenar la jeringuita. Se puede aplicar en el muslo, en el brazo, y lo que provoca es la liberación rápida de glucosa que está almacenada en el hígado. Se debe conservar en heladera, hay que controlar la fecha de vencimiento. Por ley, a los diabéticos tipo 1 le corresponde un glucagón por año. Hay veces que no lo llegan a utilizar, por eso el tema de revisar la fecha de vencimiento, porque se nos pasa la fecha. Los pacientes a veces, y bueno, eso es algo bueno, pero no la llegan a utilizar, pero bueno, hay que estar atento de cuándo es la fecha de vencimiento. Y si vemos que no responde, obviamente ya el familiar tiene que estar atento de realizar la llamada al servicio de emergencia, porque bueno, si no responde el glucagón, vamos a tener que necesitar la ayuda de segundo nivel. ¿Qué pasa si no tengo? O sea, vamos de vuelta acá, esto es para simplificar. Yo tengo glucagón, bueno, ¿cómo hago? En adultos y niños que tienen más de 30 kilos o más de 12 años, aplicamos toda la jeringa, o sea, el miligramo de glucagón que está disuelto en 1 mililitro. Pero si estamos ante un niño que tiene menos de 30 kilos o menos de 12 años, tenemos que aplicar media ampolla, media jeringa.
En caso que no tengamos el glucagón, bueno, o el paciente no responde, ya tenemos que necesitar la ayuda del servicio de emergencia. Bueno, como todos sabemos, tenemos que colocar 12,5 a 25 gramos de glucosa en 1 a 3 minutos por vía endovenosa, y bueno, y mantener la vía para controlar de que no vuelva a ser hipoglucemia. Muchas veces nosotros vemos que con el tratamiento de las sulfonilureas, las hipoglucemias suelen ser más difíciles, duran más tiempo, el paciente en general tiene que quedar en observación por más tiempo. Y también recordando, en el caso de que sea relacionado, hipoglucemia relacionado con alcohol, puede haber poca respuesta ante el glucagón. Entonces el paciente habitualmente necesita la glucosa endovenosa y el uso de tiamina. Bueno, a modo de resumen, las hipoglucemias se presentan tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2, son más frecuentes obviamente en los diabéticos tipo 2 que usan insulina, y avanza con respecto a los años de evolución de la enfermedad. Tanto las hipoglucemias graves como cuando son recurrentes pueden tener consecuencias graves para la salud del paciente y para la calidad de vida del paciente. Las hipoglucemias son un factor limitante para lograr los objetivos, pero se puede hacer, hay que trabajar. Tiene un alto costo, tanto directos como indirectos en el sistema de salud, y podemos, como vimos en el trabajo, trabajar sobre la educación, sobre la selección de los alimentos, sobre el contenido de hidrato de carbono, y en la parte nuestra seleccionar bien lo que son los fármacos para poder reducir la tasa de hipoglucemia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Muy clara la charla. No han hecho preguntas. A ver, me quiero fijar. Acá sí, para que te quiero. Acá hay una pregunta que dice: en un paciente varón de 55 años, insulino dependiente, con enfermedad coronaria en tratamiento y habiendo tenido hipoglucemia, ¿cuál podría ser el objetivo glucémico? Sí, los valores, el objetivo obviamente nosotros queremos tratar de tenerlo lo más cercano a 7%. Al de la hemoglobina glicosilada. Claro, pienso que hace referencia a eso en la pregunta. Sí, porque pone el objetivo glucémico de hemoglobina glicosilada. Claro. Viste que yo mostré el trabajo ahí de que en verdad se puede lograr bajar la hemoglobina glicosilada. Lo que pasa es que tenés que tener las herramientas, o sea, tenés que seleccionar bien el paciente, que tenga la familia, aprender a hacer el conteo de hidrato de carbono. Por eso lo que yo decía que es muy individual, es individualizarlo. Si vos tenés un paciente que vive solo, un paciente que el poder adquisitivo es reducido, que como nos pasa a veces en el hospital, Romina, que por ahí son pacientes que no tienen un nivel académico bueno, y bueno, a veces uno desgraciadamente tiene que pensar las hipoglucemias como una realidad, como un riesgo, y los valores de hemoglobina glicosilada son más cercanos a 8. Por eso es esto de individualizarlo y tratar de tener en cuenta todos esos contextos. Claro. Lo más bajo, ya sabemos, lo más bajo que se pueda, sin generar un daño, y a ese punto hay que ir. Bien. Después hay otra pregunta, pero me parece. A ver, dice: ¿alguna consideración especial frente a hipoglucemias por metformina? Sí, en verdad están dentro de los medicamentos que provocan poca hipoglucemia, Claro. no sería el caso. Vuelvo a decir, se puede dar, se puede dar. Habitualmente las hipoglucemias en ese caso se deben a algo que hicimos mal. El paciente, no en sí por la medicación, el paciente ha hecho un ayuno prolongado, ha hecho una actividad física. Tenés que pensar más en eso, en el contexto en general. Bien. No hay ninguna otra pregunta, pero bueno, fuiste súper claro, así que nuevamente te digo, Osvaldo, gracias por haber participado y como siempre te tenemos en cuenta, ¿sí? Vale, Excelente, Osvaldo. bueno, muchas gracias.